Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 17 de noviembre de 2025, en la que vamos a entrevistar al sacerdote y profesor de teología en la Universidad de Navarra, padre Juan Luis Lorda, para hablar del cardenal John Henry Newman, convertido al catolicismo desde el anglicanismo en el siglo XIX y proclamado doctor de la Iglesia el pasado 1 de noviembre por el Papa León XIV. Luego vendrán las jotas de Elena Leache y para terminar, nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos hablará de los picaportes, ese objeto manual con el que se llama a la puerta golpeándola en tantas casas rurales y algunas casas de ciudad. No se lo pierdan, empezamos. Nos vota plurimorum fratrum in episcopato. Nosotros, acogiendo el deseo de muchos hermanos en el episcopado y de tantos fieles en el mundo entero, después de haber recibido el parecer del dicasterio para las causas de los santos, después de haber reflexionado durante mucho tiempo y haber alcanzado el pleno y seguro convencimiento, con la plena autoridad apostólica declaramos a San John Henry Newman, doctor de la Iglesia Universal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pasado 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, en la misa con motivo del jubileo del mundo educativo, el Papa León XIV proclamó al cardenal Newman doctor de la Iglesia. Para hablar de su figura y conocerla un poco mejor está con nosotros un sacerdote y profesor de teología de la Universidad de Navarra, que imparte habitualmente cursos sobre teólogos cristianos, entre ellos el cardenal Newman, y por lo tanto voz autorizada para acercarnos a su perfil biográfico. Se trata del padre Juan Luis Lorda, al que saludamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué bien. ¿Quién fue el cardenal John Henry Newman? John Henry Newman es una figura extraordinaria del siglo XIX. En el siglo XIX es un siglo muy complicado para la vida de la Iglesia porque hay todas las revoluciones liberales, muchas desamortizaciones, se hunden muchas instituciones. Y en Inglaterra, en cambio, donde, es un poco complicado esto, pero Inglaterra era la Iglesia anglicana y los católicos, digamos, no tenían ahí ningún sitio. Poco a poco habían ido recuperando. En vida de Newman consiguen reconocimientos civiles y plenos, pero tarda muchísimo, hasta 1830, 40, no tienen derechos civiles plenos. Un católico no puede ser alcalde, y antes un sacerdote católico estaba condenado a muerte, y hay muchos mártires. Hay una película por ahí de Campeón y todo. Bueno, claro, hay que hacerse como era eso. Ya estaba ese asunto un poquito con los liberales, ¿verdad? Los liberales, al dar derechos civiles a todos, que es decir, una cierta igualdad, pues hace que los católicos puedan respirar. También en Irlanda, que estaba bajo dominio británico muy duro, los católicos irlandeses. Bueno, entonces en ese siglo, Newman, que no era católico, era un señor anglicano, educado en la iglesia anglicana, y que él siguió un itinerario de fe, ¿verdad? Va descubriendo poco a poco la iglesia católica, pero estudiando. O sea, porque aunque él apenas tiene conocimientos de católicos, que había pocos en su ámbito, es un mundo, el de Oxford es, entonces Oxford había sido, y ahora estaba evolucionando, la iglesia donde se formaba el clero anglicano. Entonces el primero tiene un itinerario un poco duro, porque hay que decir que el último año antes de entrar en la universidad su padre se arruina. ¡Ay, por Dios! Tan es así que él, que tenía 16 años, en el verano, cuando está en un internado, como es normal en muchas familias antiguas
anglicanas y anglicanas inglesas, pues no puede volver a casa, porque es que han alquilado la casa para sacar algo. El padre era banquero, era socio de una banca y se habían hundido con todas las cuestiones de las guerras napoleónicas, se habían hundido y se va hundiendo progresivamente en esa primera época universitaria de Newman. Entonces él es un señor que llega a Oxford, que se va situando allí, que ama mucho Oxford, que ama mucho la vida de la universidad y que estudiando las raíces de su fe, porque él quiere revitalizar la iglesia anglicana, va acercándose a la iglesia católica. Se puede decir que su conversión es más una conversión intelectual que de una experiencia profunda, ¿no? ¿O cómo podríamos...? Bueno, yo diría que hay de todo, porque aunque quizá él al principio, siguen las dos cosas un camino paralelo. Es muy bonito porque él dice, claro, él ha tenido, como hemos tenido a lo mejor todos, pues una cierta formación cristiana, en un ambiente cristiano, más o menos practicante, él también, no especialmente fervoroso, pero justo cuando está en ese internado, en ese verano, en el que se hunde su padre, ¿verdad?, en el que no puede volver a casa, pues ahí conoce a un capellán que era calvinista, pero un hombre piadoso, un capellán joven. Y entonces él le mete la piedad calvinista, que es cristiana con algunos, diríamos, matices, vamos a decir, ¿verdad? Es cristiana, pero algunas cosas católicas no, por la devoción a la Virgen, eso nada, ¿no? Lo tienen los calvinistas. Pero es piadoso. Entonces, y también es un hombre que tiene fe, cree en el credo. Claro, y esto, para él, bueno, no es que los que estuvieran alrededor no crean el credo, pero en realidad quizás no sabían mucho. Este sabe y le enseña. Entonces, tiene él una conversión espiritual. Ahí, justo después, él cuenta que antes había leído autores anticristianos, como Voltaire, que le habían hecho dudar bastante. Y esto le renueva. Tan es así, por eso hay también una experiencia interior, antes, que luego sigue, que él ya había decidido ser célibe, cosa muy rara en la iglesia anglicana porque los sacerdotes se casan. Él a los 16 años ya ha decidido ser célibe, para dedicarse al Señor. Y bueno, ¿por qué es una figura destacada también dentro de la Iglesia Católica ya una vez convertido? Claro, porque él, primero, su itinerario, ahí tiene varias cosas preciosas, que forman parte de su vida, porque en realidad su teología, aparte de que él estudia muchas cosas, por ejemplo, estudia los padres de la Iglesia, estudia todo el fenómeno del arrianismo. Ahora estamos conmemorando 1700 años del Concilio de Nicea, pues él estudia eso, y además estudia mucho, lo estudia con más profundidad de la que había pensado al principio, y entonces ahí empieza a pensar quiénes fueron los que en aquel momento, que era un momento muy duro con los arrianos, había muchísimos obispos arrianos y una confusión tremenda, cómo se solucionó aquello. Y soluciona con una fidelidad a la tradición y a Roma. Entonces eso le impresiona mucho, porque dice, bueno, a ver si resulta que nosotros anglicanos no tenemos esta base. Bueno, eso es su propia vida, le da mucho que pensar. Después está, claro, en su propia vida, al final va acumulando testimonio y dice, ¿cómo creemos? Él además tenía que defender, más que tenía que defender, tenía que justificar su fe en ese mundo universitario, que es un mundo inglés, que es un mundo en la tradición de Hume y que es un mundo muy exigente. Dice, y tú no puedes decir una afirmación sin justificarla. Nosotros aquí en los países latinos, por así decir, hablamos de todo a todo meter sin más. En Oxford no puedes decir una afirmación sin justificarla, no te puedes pasar. Entonces él dice, bueno, ¿y cómo justificamos la fe? Y eso lleva a un gran libro, eso lleva muchas reflexiones, muchos sermones a la universidad, precisamente. Fue capellán de la universidad, de la iglesia de la universidad, y lleva a un gran libro bastante difícil, ¿verdad? No es que lo recomendaría a cualquiera que lo lea, que es La gramática del asentimiento. Quiere decir, ¿por qué creemos? Y ahí estaba su experiencia. Creemos por una acumulación de razones muy grandes, muchas y muy diversas. Yo creo porque mi madre era una persona honrada y era católica. Yo creo porque me parece que digamos, que el catolicismo responde a las inquietudes de mi vida. Yo creo porque he visto a mucha gente buena. Yo creo, estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero es lo que le pasa a él también. Todas las razones que tenemos cada uno, que son muchas y muy variadas, ¿eh? Sí. No es que no haya, lo que no hay es una especie de 2x2, 4. Más bien hay un montón de indicios convergentes. Eso es lo que ve él. Y eso es lo que desarrolla sobre todo en ese libro. Después, claro, lo que hemos dicho, él estaba en una iglesia anglicana que por una parte no le parecía a veces muy ferviente, aunque él conocía gente muy buena anglicana, él no conocía a otra gente, Y claro, cuando le empieza
a fallar un poco la base con estas inquietudes que digo, empieza a decir, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar bien cómo es esto de la Iglesia. Es decir, ¿qué justificación tiene? Y eso, dice, los anglicanos decían, nosotros estamos en una vía media. Los protestantes se han pasado protestando. Los católicos tienen algunas cosas que están mal, y por eso Lutero ha protestado. Por ejemplo, creen en cosas que no estaban al principio, el purgatorio, los santos, la culto de los santos y tal. Eso es una acusación protestante, que también la tiene la Iglesia anglicana, y dice, por eso no podemos ser católicos. Esto nos separa. Pero entonces, él por una parte estudia cómo es la Iglesia, he dicho, vía media efectivamente entre los protestantes y los católicos, ¿verdad? Y él estudia, y bueno, también es un poco entre los ortodoxos y los protestantes. Bueno, hay las distintas formas que hay. Pero bueno, vía media, la de la Iglesia. Claro, le lleva a estudiar la Iglesia, entonces aporta mucho en lo que es la Iglesia. Y después también aporta mucho, porque va unido, en este tema que es por qué los católicos ahora defienden unas cosas que no se defendían al principio. Por ejemplo, el purgatorio o el culto a los santos. Entonces, eso le lleva a un libro que se llama Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que lo empieza aproximadamente en el 38 por ahí, y cuando lo está escribiendo es justamente porque era el único motivo, lo que le faltaba a él para convertirse. Dice, los católicos se van dando cuenta que tienen razón, pero tienen cosas que han cambiado. Entonces estudia, ¿han cambiado legítimamente? No es que hayan cambiado, dice, ¿han desarrollado legítimamente eso o no? Entonces estudia y llega a la conclusión que sí, que es legítimo. Y cuando llega a eso es cuando se convierte. Por eso ese libro también es muy importante, porque es un estudio muy inteligente sobre el desarrollo. Eso da lugar a un tema de teología que tiene su importancia. O sea que por ello 3 cosas importantes, en su propia vida, las razones de la fe, o 4, las razones de la Iglesia, las razones del desarrollo de la doctrina. Bueno, estamos trazando un perfil del cardenal Newman, nuevo doctor de la Iglesia, como un auténtico apasionado que buscaba la verdad, ¿no? Pues sí, hay una anécdota muy bonita que a mí me encanta. También, por cierto, hay un libro centrado en un viaje que él hace ya cuando ha conseguido respirar un poco, porque entró en Oxford con su padre quebrado, ¿verdad? Cada vez más quebrado, tuvo que hacerse cargo de la familia, cuando apenas estaba terminando de estudiar y estaba buscando cómo sostenerse económicamente, ¿no? Consiguió un puesto, ¿verdad? Y al final ya se establece un poco, ya respira, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues entonces, cuando ya respira, coincide con muchas cosas y está inquieto por cómo evangelizar más a los estudiantes de Oxford, que sean más cristianos. Un amigo suyo, muy amigo, Frude, que estaba muy mal porque era, ¿cómo se llama esto? Enfermedad pulmonar. ¿De asma o así? No asma, sino tuberculosis. Tuberculosis. Y bueno, el pobre muy mal, pero era muy piadoso. Sí. Y tenía también cosas católicas. Incluso rezaba el breviario católico. Entonces, a él le ayuda muchísimo a centrarse espiritualmente este amigo. Entonces, su padre, el padre del amigo, dice, vamos a hacer un viaje porque este hombre está muy mal, que respire un poco. Y hacen un viaje por el Mediterráneo. Es muy bonito. Entonces, van a Roma, van a Sicilia, le encanta a Newman Sicilia. En Roma le admira el arte, pero no le gusta mucho la piedad romana, que le parece un poco demasiado popular. Bueno, total, que en Sicilia le gusta mucho. Entonces, cuando se van a volver ya los amigos, le dicen, yo me quedo aquí, me quedo en Sicilia porque me dan ganas de dar otra vuelta. Y se da otra vuelta. Y entonces, dando otra vuelta con una especie de criadillo que encuentra, ¿verdad? Y un burro, una mula, no sé qué llevaban, una caballería, se pone malísimo. Habría comido algo así, se pone malísimo, unas fiebres terribles, piensa que se va a morir, o sea, de alguna manera siente que se va a morir, y al mismo tiempo dice, yo no he pecado contra la luz. Es decir, qué bonito. No he pecado contra la luz, que es un lema suyo, ¿eh? Bueno, ¿y qué cualidades hacen destacar al cardenal Newman que le han llevado a ser como doctor de la Iglesia? Un poco lo que habéis hablado, seguro. Claro, lo que hemos hablado son estas grandes aportaciones que cualquiera reconoce. Después no hemos hablado de otro campo impresionante de su personalidad, que es, él es un hombre, por una parte, bastante sensible, diríamos, un carácter un poco especial, porque por una parte es modesto, es un hombre más bien tímido, pero que tiene, digamos, una autoridad moral muy grande entre los compañeros, porque era un hombre, y luego tiene muchísimos amigos. Él también conserva la amistad por correspondencia. Entonces tiene una correspondencia de 40 volúmenes. Qué bueno.
Sí, sí. Y luego él tenía también un lema que se une a esto de cor ad cor loquitur, que lo tiene, por cierto, como epitafio. Bueno, está junto al epitafio. El epitafio es otro, pero en la tumba. Pero este lo tiene al lado, ahí en el oratorio de Birmingham. Pues entonces él dice, pues ya, muchísimos amigos, ¿no? Muchísimos amigos. Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Amistades fantásticas. Muy bien, y se nos va yendo el tiempo. ¿Qué puede aportarnos su figura y sus enseñanzas a este mundo hoy tan relativista? Porque desde luego podemos decir que Newman de relativista cero, ¿verdad? Nada, era una persona muy honrada. Sí que era una persona matizada, que es distinto que ser relativista. O sea, una cosa que hemos dicho antes, que a veces el carácter nuestro latino lleva unas afirmaciones de una contundencia. Él no, en la universidad decía, esto se puede decir, esto no se puede decir, esto se puede justificar, esto no se puede justificar. Pero era un hombre, clarísimamente un hombre de fe, y un hombre que la fe le movía, vamos. Es curioso cómo fue hecho cardenal por el Papa León XIII y ha sido hecho doctor de la Iglesia por el Papa León XIV. Sí, podemos establecer una conexión, ¿no? No sé si hay un simbolismo en eso. Fíjate podemos que hacer un comentario. Él fue uno, pues sí, él era un hombre que, o sea, venía, como digamos, de lejos. En la Iglesia Católica estamos muy acostumbrados al tomismo, que es una gran cosa, Santo Tomás, por supuesto, pero a veces, digamos, la tradición así escolar se había quedado como solo ahí, ¿verdad? Mientras que Newman sabe mucho de los padres de la Iglesia antiguos, y luego él aporta toda esa preocupación moderna de que hay que justificar las cosas a veces de otra manera, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aporta mucho también la figura de él. Y luego, pues una figura muy honrada, muy honrada. Honradez es una cosa que nos hace falta también hoy en día. Falta. Muy bien. O sea, de ahí que no era nada relativista, era muy honrado. Podía ser muy comprensivo, pero era muy honrado y muy fiel a la fe. Muy bien, pues nada, padre Juan Luis Lorda, profesor de teología en la Universidad de Navarra, que imparte cursos sobre teólogos cristianos, entre ellos el cardenal Newman. Gracias por ilustrarnos un poco, al menos, sobre la figura de este gran santo inglés, nuevo doctor de la Iglesia. Pues muchísimas gracias, porque da gusto hablar de estas cosas. Buenas noches. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Hasta que te fuiste lejos, no supe que te quería. Hasta que te fuiste lejos, y ahora tengo que llorarte, como un lejano recuerdo, como un lejano recuerdo, no supe que te quería. Elena LH, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los oyentes. ¿Te ha gustado esta jota? Qué bonita. Qué bonita esta Es jota. de los hermanos Lizarraga cuando eran jovencicos, y la jota es de su tío, de José Luis Lizarraga. Son los ángeles de Añorbe, que así se denominaron en aquellos tiempos, años 70 del siglo pasado. Y esta jota tan romántica y tan melancólica y tan de otoño, como dice: no supe que te quería hasta que te fuiste lejos, y ahora tengo que llorarte como un lejano de recuerdo. Qué bonito. Es muy bonita, y la vamos a dedicar a Inés Gurucelay de Pamplona, a la familia Martínez de Lerín y Monteagudo, a los antiguos alumnos de Tudela, los alcaldes que el otro día ahí estuvieron, el señor Casado, el señor Toquero y el señor Eneco Larrarte, Alejandro Toquero, Eneco Larrarte, y luego también Luis Casado, antiguos alumnos del Colegio San Francisco de Javier de Tudela, y también a la familia Pirola Iturralde, que también se encontraron allí el domingo pasado en esa concentración y evento, antiguos alumnos del Colegio San Francisco de Javier de Tudela, que son majísimos todos. Y esta familia, además, te contaré, Miguel Ángel, que ha donado la bandurria que acompañó con la rondalla Las de Tudela
a Raimundo Lanas, entonces pues eso la donó para el Centro de la Interpretación de la Jota Navarra en Tafalla, edificio Recoletas, y desde aquí pues les enviamos muchos saludos a esta familia tan maja como son la familia Piérola Iturralde. Y bueno, pues como todas las épocas del año que tiene un encanto especial en Navarra, el otoño, Pirineos, el Valle Irati, Bosque del Orgui, Sierra de Alar, esos colores ocres, en el Baztán, por ejemplo, Urdaz, Zugarramurdi, los olivos, la zona media y la ribera, que también luego escucharemos una jota dedicada, y en la ciudad pues las hojas, los mantos de hojas, los jardines, y como dice una jota del Padre Ordóñez que dice así: era de noche en el cielo y era de noche en mi alma, y sin saber qué decía, pensando en ti yo cantaba. ¿A qué te gusta? Sí, claro. Son muy chulas. Y aquí encontré una vez en el Pensamiento Navarro, el año 1941, de José Selgas y Carrasco. En la Wikipedia que leo en Wikipedia, fue un escritor y político del siglo XIX, pensador y político, y eran versos de Selgas. Y decía así: ya los árboles tristes, hoja tras hoja, van entregando al viento su verde pompa. Bajo sus ramas, corriendo tristemente, solloza el agua. Se van las hojas, se va otro año, y así la vida se va tan callando. Qué bien. Es muy bonita. Qué bueno, ¿eh? Bueno, y continuamos porque, mira, el otro día hablaba con Diego Urmeneta, y me envía, es un certamen de jota aragonesa que se celebró este domingo 16 en Tarazona. Está dedicado a Saturnino González Ruiz, era un importante jotero aragonés, cantador de jota aragonesa, y bueno, él se presentó esta pasada semana. Ha sido clasificada para la gran final y me envía pues unas jotas estupendas, cantadas muy muy bien, y bueno, a ver si nos llega, no sé si nos llegará dentro de un rato o mañana el resultado final de ese certamen de jota en Tarazona. Y dice: oye, Elena, pues mira, si quieres te lo envío. Y digo: oye, pues me viene fenomenal porque digamos que es un directo. ¿Ah, sí? Está grabado en directo y ahí canta jotas cantadas de recital, y luego tiene las rondaderas. Así que, si te parece, escuchamos un fragmento. Venga, vamos y luego por continuamos. Él es Diego Urmeneta Belloso, de Castejón, y canta o participa en el concurso de jotas de Tarazona, jota aragonesa, y vamos a escucharlo y desearle mucha suerte y a ver si ha conseguido algún premio. Está representando a Navarra, que es muy importante. Seguro que sí, porque es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Así que adelante con Diego Urmeneta. Elena, vamos ahora con un obituario, me parece, ¿verdad? Que pues sí. Mira, enviamos un saludo y nuestro pésame, un fuerte abrazo a la familia Pérez Andraiz ante el fallecimiento de su querida tía María Pérez Andraiz, que fue el pasado día 2 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Difuntos. Mari Pérez Andraiz, que se trasladó a Pamplona de niña junto a su familia desde un pueblecito de la montaña navarra. Estudió en un colegio religioso y donde encontró o se conoció o fue su director espiritual el padre Valeriano Ordóñez. María Pérez era una mujer de carácter y de espiritualidad ignaciana de los pies a la cabeza. Con la compañía de Jesús, Gullerat, benefactora, siempre ayudando a los demás, especialmente en su trabajo de telefonista en el complejo hospitalario de Navarra. Era Mari Pérez, tía de mis primos, y para toda la familia era la tía Mari, aunque decíamos mis primos tenían una tía que era la tía Mari.
y como decíamos, siempre relacionada o conectada con la Compañía de Jesús, y por ellas Ana Pérez y su hermana Mari, por ellas coincidimos y conocimos al padre Ordóñez. Coincidimos en la boda de nuestro tío Jesús Mari Echalecu y Ana Pérez, su hermana, Ana Pérez, su esposa. Entonces era hermana de nuestra madre, era hermano de nuestra madre Jesús Mari Echalecu. Y fue de niña, fuimos de niñas aquel 29 de junio del año 1969. Éramos muy niñas, allí coincidimos con el padre Ordóñez y coincidimos, como decimos, en esa boda. Y luego fue cuando conocí también al padre Ordóñez en un festival, coincidí con él en el Festival de Jotas de Sangüesa, homenaje a Jesús Arbelo Algarra, así que fue cuando también le comenté, soy sobrina de Ana Pérez, y ahí comenzó la amistad. Y quiero dar las gracias. Qué relación tan fecunda con el padre Ordóñez. Sí, pero gracias a ellas, ¿eh? Sí, ya veo, ya. Y también Curioso, otros temas personales, pues de salud y demás, que me aconsejaron, pues nos aconsejaron, pues mira, vete a este doctor que seguro que te acierta con la medicación. Y efectivamente me acertó. Al doctor Beorlegui, otorrinolaringólogo. Sí, le conozco. La verdad me trató también a mí de niño. Y fíjate, o sea, majísimas. Y bueno, pues quiero dar las gracias a Mari y a Ana Pérez Andraiz por el regalo tan grande de haber conocido al padre Ordóñez, un regalo de vida. Así que solo deseo que San Francisco de Javier y San Fermín y Santa María de Roncesvalles y del Camino pues acompañen y bendigan por siempre a Mari Pérez Andraiz, que descanse en paz. Y que interceda por nosotros desde el cielo. Eso mismo. Y bueno, pues el placer de leer. Tenemos aquí un otoño de libros, porque me envía el otro día Felicio Murillo, que había compuesto una jota sobre qué es un libro, que le gusta el libro Manantial de Alegría, librerías, bibliotecas, ya sabes, estamos en otoño y las librerías llenas de publicaciones, novelas, autobiografías, y claro, ya tenemos el libro de Isabel Preisler, el libro del rey emérito don Juan Carlos I, el libro de Mar Flores, el libro, ¿qué más? ¿Me dejo alguno? Mucha autobiografía ahí por ahí. De Juan del Val, el Premio Planeta, y digo yo, y el otro día entré en una librería aquí en Pamplona y digo, mira, en otoño leer es una actitud. Qué me bonita. Gustó el tema y luego pues le me di una vuelta. Me gustó el lema. Sí, me gustó el lema y el tema, vamos, todo. Muy y bien. Los temas de los libros, y que soy muy lectora. ¿A ti te gusta leer? Yo no, me gusta. Bueno, sí, pues sí. me alegro mucho. Yo también leo, sí. Más en pues, el verano y sí, así. sí, bueno. Porque ahora tengo otras lecturas. Pero sí, o igual no sé, igual para el año que viene me compro alguno. Pero vamos, ya me he leído unos cuantos. ¿Autobiográficos? No, yo soy más de espiritualidad. Me gustaba mucho. De San Ignacio de Loyola, por No, ejemplo. me gusta, mira, como escritora me gusta mucho Toti Martínez de Lecea. Sí. La de, creo que es alavesa. Y me gusta mucho esta mujer, porque sí. novela pues histórica, pero que le da le da un tono diferente y me gusta mucho. Y luego también me gusta mucho espiritualidad como Ansel Green, que es alemán, es benedictino. Bueno. Y me encanta, ¿sabes? Bueno, qué nivel. A ver si me agencio a los Reyes Magos y me dejan algún sí. que otro lote de libros de... Tú lanzas el guante, ¿verdad? Sí. Queridos Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, ya sé que estamos en noviembre, pero hay que adelantarse a los tiempos, porque ya está todo ya casi hay que empezar ya a ensayar los villancicos. Y entonces, pues oye, a ver si me llega algún libro de Ansel Green o de Toti Martínez de Lecea, no sé. Qué bueno, qué bien. Bueno, pues nada, igual te llega. Te has portado bien, ¿no? Sí, estupendamente. Yo con mucha alegría siempre en Radio María Bueno, así que ¿te parece que escuchemos esa jota dedicada a los libros de Felicio Murillo? Parece estupendísimo. De poeta de Murillo el Fruto. Me parece estupendo. O sea, la letra es de él, la canta esta chica que se llama acompaña a Diego Meneta a la guitarra, y creo que la cantante es una moza de La Rioja. A ver si me informo. Pero es una jotera riojana. Bueno, ¿en La Rioja se les llaman joteras también? Sí, claro. Vale. Sí. Porque en Aragón son cantadores y cantadoras. No cantaores. Cantaora no, la cantaora es la Rita. Rita la cantaora. Y eso es más bien andaluz. La cantaora, pero aquí son cantadores y cantadoras y cantadores. Y en La Rioja, joteros. En La Rioja, jotero, claro. Bueno, y en Aragón, pues cantadores. Vamos a escuchar lo que nos decías. Ánimo, pues.
Pues resulta, Elena, que en este intermezzo, mientras escuchábamos esta jota, se te ha venido el santo a Se la me ha cabeza. iluminado la idea de que ella es Blanca Fernández Sáez de Jubera, la mira. intérprete de la jota de Felicio Murillo. Muy bien. El libro, leer, la lectura, es importantísimo. Y como a ti te gusta ser justa y mencionar a Sí, todos, sí, porque aquí luego no se escucha mucha gente, parece que no, pero oye, que te he escuchado, oye, que majo ese chico y tal, y como, oye, pues mira, ¿cómo te llamas? sí. Y, ay, por favor. Y digo, es para echarles en la radio. Bueno, muy bien. Estupendo. Echarles no, pero que eso me acuerdo de, eran no sé de qué, no sé si eran de Mendavia, hace muchos años, al Padre Ordóñez cuando tenía un programa de jotas en una emisora de aquí en Navarra, le decían, échenos por la radio, Padre Ordóñez, y lo de echarnos por la radio, y el Padre, hombre, echar, así que las mencionamos. Bueno, Elena, a ver, vamos con otras continuamos, cosas. porque el sábado día 15 se celebró en Peralta el certamen de Jota, la 12ª edición. Acompañó la rondalla y, bueno, nos informarán el resultado final, porque ya sabes que Peralta es Peralta la de la Jota, la de los Ajos Corella, los dos a la del Canal y la de las Rosas Tudela. Y bueno, también hay que recordar, tenemos, por ejemplo, el día 28 de noviembre, viernes, la cena, la 38ª cena Exaltación de la Elástica Tudelana, organizado por la Orden del Volatín. Esto lo he visto por redes sociales. El homenajeado de este año será Juan Ramón Sainz Hernández, folclorista y figura destacada de la difusión de la jota en Tudela. Jota de baile, recientemente, que publicó un libro sobre la jota de Tudela, que estuve aquel día y me pareció estupendo. Y bueno, hay que darle la enhorabuena. Y bueno, bien, pues ¿qué más enhorabuena. tenemos? Bueno, el día 22, Santa Cecilia, la santa que su alma ansiaba a Dios cantar. Creo que es el jubileo de la música mundial, universal, va a ser en la Catedral de Pamplona. Creo que es el día 22, es sábado que viene. Y en Sartaguda, con motivo también de Santa Cecilia, el grupo Voces Riberas tiene su espectáculo El Ebro canta y baila, que me comentaban el otro día Soraya Castellano, que se atavían con diferentes trajes regionales. Va a actuar la Rondalla de Aragón, Escuela de Jotas Raíces de Aragón, que dirige Mariano Calvo, y grupo de danzas de Calahorra. Y luego el grupo Voces Riberas. También van a actuar allí en Sartaguda. Y tenemos el día 29 de noviembre en Tudela la gran final del certamen Comunidad Foral de Navarra, Teatro Gastambide, y luego ya sabes, el puente foral, que tenemos ahí el puente foral y todo esto. Que sí. Y otra noticia Aquí es acueducto foral, ¿verdad? Aquí es acueducto. Y otra noticia también muy buena, que es la de Sabina Puertolas, que el otro día es que empiezo a quiero decir, curiosear redes sociales, y veo a Raquel Atarés, que es otra intérprete creo que es de guitarra, aragonesa, que no sé si es pariente de Sabina Puertolas, está en China, ha estado en China. Porque ha acompañado a sus majestades los reyes. Ah, sí, ¿eh? O sea, esto me recordó a sus majestades el rey Felipe y doña Leticia. Sí, sí. Fíjate, esto me recordó. Y también dice que estuvo actuando en presencia del presidente de China, que es Xi Jinping. Xi Jinping. Creo que es así, ¿no? Ah, sí, así se pronuncia más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Y digo, mira, esto me recuerda a la Edad Media. Los reyes llevaban a la capilla de música. Claro. La música, que es un buen acompañamiento, ¿verdad? Oye, para las ceremonias civiles, digo, ¿no? mira. Y protocolarias, ¿no? Y ya que estamos en la zona, ella es aragonesa, pero Sabina Puertolas vivió en Tafalla. Así que vamos a hacer una pausa y escuchamos al grupo Aupa Navarra, que es de Tafalla y de Tudela. Y como estamos ya en la época de la oliva, Ah, sí. Claro, estamos pues vamos recogiendo la oliva. a tener jotas de oliva. pero es que me dicen en San Martín de Us que es la oliva este año está pequeñica porque ha llovido poco. Ah, sí, pequeñita. Digo, sí. Pero bueno, seguro que hay buena cosecha. Luego, ya sabes, el aceite, todo eso lo envían al Trujal de ahí de Arroniz. De Arroniz y tal, y ahí pum, Los se prensa olivos y un todo aceite eso. riquísimo, el de Navarra. Sí, pues eso. Bueno. Así que esta jota es medio aragonesa, medio navarra, y dice, ya vienen los oliveros. Y digo, Sabina Puertolas en China, digo, mira qué bien, esto es llevar la corte, fíjate qué cosa, y se llevaron también los músicos. ¿Cómo te encanta? ¿Cómo te gusta? No, me gusta mucho porque esto como cuando... Como pues la música de la Jota Tapatía y todo eso, cuando iban a los conquistadores y a América y demás, también se llevaban a los músicos. Qué bien, muy Otra bien. cosa es que ya se quedaban allí y ya no volvían, no sé. Creo que hay alguno que moría en el barco y todo aquello, madre mía. Pero bueno, van todos en avión y estupendamente. Así que enhorabuena, Sabina Puertolas, soprano, que cantó jotas también en aquellos tiempos, en Murillo Fruto, que fue campeona en Tafalla y demás. Así que vamos a escuchar pues esa jota que dice, ya vienen o ya pueden o
ya vienen. No sé la versión de estos, de AUPA Navarra. Ellas son Laura Lacunza, Ana Belén Pérez Jiménez, Antonio Gavari, su hermano Javier Pérez Jiménez de Tudela, y luego aquí está tocando la guitarra Javier Bruna, y el acordeón es de Iñaki Gil. Bueno, Y qué eso de elenco memoria. completo, que lo ha dicho de memoria, ¿eh? Soy testigo que lo ha dicho de Venga, memoria. pues, vamos a escuchar. Venga, pincha. Pincha, venga. ¿Con qué furia sacudían la oliva en aquel invierno ella y él? Porque ni a él ni a ella se les helasen los dedos. Aunque no había peligro de que les ocurriera esto. El amor que se tenían era un amor puro fuego. Y brasa lo que quemaba sus corazones por dentro. Qué gloria admirar el campo lleno de olivos risueños, de cuyas ramas colgaban el fruto duro y espeso. Y qué gloria ver la tarde transcurrir de modo lento, viendo esfumarse en el aire la nube de sus alientos. Pero ya es cosa olvidada. Solo les queda el recuerdo de aquellas tardes pasadas en paz y de los regresos a casa, cambiándose en el camino mil besos, mientras la tarde pardeaba como cantan los joteros. Bueno, Elena, seguimos hablando del otoño. ¿Qué más cosas nos cuentas? No, aquella anécdota, pues mira, era el mes de noviembre de hace unos años. El padre Ordóñez, con la salud algo quebrada, me citó en la sala de visitas del Colegio San Ignacio, su bastón en la mano derecha y en su mano izquierda un papel. Y me dice, mira, Elena, me dijo, he compuesto este verso, te lo regalo. Y decía así, además que lo guardo, de puño y letra. Vive el otoño contento, con esperanza y amor. Tu segunda primavera, cada hoja es una flor. Qué bonito. Y digo, el otro día me decía una amiga mía, ay, mi madre cómo está de pocha. Le digo, pues nada, ya sabes, acuérdate de esta jota. Ay, qué bonita. Vive el otoño contento, con esperanza y amor. Tu segunda primavera, cada hoja es una flor. Y antes de despedirnos, la orquesta Nueva Etapa, porque quiero ver a ver si se puede escuchar esto, pues hay que felicitar a las gentes de Falses por sus fiestas del Salvador, a las fiestas de San Martín de Unsa Irurzun, a Urrosdilla, y porque en Falses cantan esto que creo que es de, no sé si es de Pablo Morena o de Leonor Armendariz, y dice, si Estella tiene a su Virgen y Pamplona a San Fermín, Falses tiene al Salvador, que es el principio y el fin. Bueno. Y bueno, por irnos con un poco por marcharnos un poco y despedirnos con el tema de humor, pues mira, el otro día leía en el periódico, leía y veía en televisión, confinamiento de gallinas. Vaya por Dios, Por toda España. que tenemos ya por toda España, vaya Dios. En Euskadi, en Aragón. Y digo, pues seguro que hay alguna jota así. Y estuve investigando. Y bueno, una jota aragonesa, esto ya no se puede cantar, ¿eh? No es propio ya. Pero dice la jota aragonesa que encontré por ahí, por internet. Las gallinas sin el gallo son corral sin gallinero, como la barca sin rumbo que le falta al marinero. Vaya. Y esta otra jota, la antología de la jota del Padre Ordóñez. 500 gallinas tengo y no riñen casi nunca. Si se volvieran mujeres, no
podrían estar juntas. Esa tiene tela marinera, ¿eh? Por eso ahora no se puede cantar esto. Pero Wilson dijo, bueno, yo la voy a recitar. Muy bien. Así que nos despedimos. Nos despedimos ya, sí. Despedimos con esa nueva etapa que nació porque vivió mucho tiempo en Falses. Pedro Iturralde, saxofonista. Pedro III, que es de Andosilla, Adelaida Aróstegui, de Mendigorría, esa alegría, esa mujer tan simpática. Esta es la orquesta nueva etapa de hace unos cuantos años, pero que dejó una grabación preciosa. Bueno, dejó varias, pero esta me gusta mucho, que es la última de los años 90, que se titula Alegría sanferminera. Y aquí tienen esta versión del maestro Turrillas que dice Tierra Navarra. Y con ella pues nos vamos a despedir. Pues nos despedimos, Elena, y será hasta dentro de 2 semanas. Hasta el mes que viene ya. Hasta el mes que viene ya. Ya estamos en diciembre. En puertas de la Navidad. Por San Andrés todo noche es. Oh. Madre mía, ya llega el tiempo oscuro. A ver si sale el sol. Y ay, este otoño tan triste. Pero bueno, ya llegará la Navidad y primero el Adviento. El Adviento. Que si no se nos olvida. No te adelantes. Primero el Adviento, luego la Navidad. Bueno, pues Elena, hasta dentro de 2 semanas. Buenas noches. Besos y buenas noches. Adiós. Adiós. Y de Tierra Navarra, por encontrar un querer, iba buscando aventuras y hasta los mares crucé. He conocido otros mundos, con nuevas gentes traté, pero el amor que buscaba, amigos, no lo encontré. Que te llene el corazón para dar con un cariño, que te llene el corazón, búscalo en Tierra Navarra, en La Rioja o Aragón, búscalo en Tierra Navarra, en La Rioja. Manda tus preguntas y sugerencias a navarra@radiomaria.es. Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray. Fernando Ugalde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Ugalde, ya saben nuestros oyentes más habituales que es nuestro experto en historia, tradiciones, costumbres de Navarra, experto en etnografía, y hoy vienes para hablarnos de un elemento peculiar, ¿verdad?, de la etnografía, que es el picaporte. ¿Qué es eso del picaporte, Fernando? Bueno, el picaporte es lo que, en unas localidades se le llama así, picaporte, en otras, y de forma casi mayoritaria, diríamos aldaba, en otras llamador, pero para que entiendan nuestros oyentes, es ese elemento que hay en las puertas, sobre todo en los pueblos, aunque en las ciudades también quedan algunos, ese elemento de hierro que, sujeto por su parte superior, permite alzarlo y golpear con él en una pequeña maza de hierro que hay fija en la puerta y sirve para llamar, para llamar a la casa. Están llamando a la puerta, vete a abrirla, ¿no? Eso es. Eso lo sabemos porque has escuchado antes el ruido, el sonido del picaporte. Eso, de la aldaba, ¿has dicho? Sí, aldaba. O como les digo, llamador. O llamador, sí. El Sí. llamador sería el que más se ajusta a la función, ¿no? Sí, bueno, pero es al final es lo mismo. Cuando alguien quiere algo de una casa, lo normal es acudir allí y en lugar de ponerse a gritar, no, coges y golpeas, pom, 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 pam, pam, pam. Y de esa manera, seguramente si estás en un pueblo, vas a conseguir que en el primer piso, en la ventana de la cocina, salga una señora a ver qué deseas. Sí. A ver qué es lo que quieres. Es curioso porque se ha sustituido todo eso por el portero automático que le llamamos actualmente, pero eso conlleva también una frialdad en cuanto a la interacción, ¿no? Es decir, que ya no sale la señora o el señor a la ventana a ver quién eres y se establece una primera comunicación, un primer intercambio normalmente siempre amable y alegre, sino que es como más frío ahora todo, ¿no? Sí, ahora pues van cambiando los tiempos, pero lo que sí es cierto es que aquello era un elemento, sigue siendo en muchos sitios, es de uso habitual todavía.
pero era un elemento que es el que te permitía entablar una conversación, iniciar algo, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a contar un chascarrillo de mi casa. Yo sabes que soy de un pueblo del Pirineo Navarro, de Isaba, y en Isaba antes se hablaba el vascuence roncalés, el euskara roncalés. Entonces, había un pastor en nuestra casa que escribió un día a su familia y les decía, oye, en la casa en la que estoy trabajando, gente muy maja, muy amable. Dice, la señora de la casa se deshace en atenderte bien. Dice, pero hay una cosa que nunca entiendo. No sé por qué. Dice, cuando llego a la noche a casa y llamo al picaporte, sale ella a la ventana, me ve y dice, mierda. Así, sí. Y claro, aquel hombre lo que no sabía es que mi abuela, cuando salía a la ventana, preguntaba, ¿Norda? ¿Quién es? Y él no entendía porque él era aragonés y no entendía eso y le parecía que decía lo otro. Decía, pues el caso es que después baja y te sonríe y es todo amable y... Claro, se pensaba que era Se pensaba que le estaba echando un improperio. Exactamente. Bueno, pero ahora porque no entendía bien la lengua euskera. Exacto. Pero bueno, que sepamos que los picaportes son los que decoran buena parte de las puertas de nuestros pueblos, que detrás de ellos lo que hay siempre, en el 100% de los casos, pues una memoria, es decir, detrás de cada aldabonazo que han recibido, pues hay una intención, alguien que quiere preguntar algo, alguien que quiere contar algo, alguien que necesita algo, alguien que pide, alguien que... Entonces, bueno, pues detrás de cada una de esas piezas, pues hay ese patrimonio inmaterial y luego ha habido una mano que la ha agarrado y otra, y una generación y otra, porque muchos de ellos tienen siglos de antigüedad. Claro, es que es lo que te iba a preguntar, un picaporte puede tener una edad interesante, ¿no? Considerable. Sí. A ver, los más modernos que conocemos ahora y que la mayoría de nuestros oyentes enseguida van a poder identificar en su recuerdo es esa mano que coge una bola y golpea. Sí. Eso se llama mano de Fátima. Es una de las herencias que tenemos de los árabes, de la influencia de los árabes cuando invadieron la península, pues quedó la mano de Fátima. Se podría hacer todo un estudio sobre ese picaporte en concreto, porque hay mano izquierda y hay mano derecha. Qué curioso. Hay mano con anillo y sin anillo. Hay mano con una puntilla en la manga o sin puntilla en la manga. Hay manos de diferentes tamaños, etcétera. Pero aparte de eso, hay otros picaportes que pueden tener, yo diría que siglos de antigüedad. Y ahí es donde se ve el arte del herrero en cada momento. Hay picaportes que son muy sencillos, algo realmente como si fuese un prisma alargado y punto. Hay otros que son zoomorfos, que tienen la cabeza de un animal. Hay otros que son curvos, precisamente para facilitar la fuerza del golpe. Es decir, hay una variedad de picaportes tanta como las posibilidades de imaginación que podía tener un herrero. ¿Y un picaporte quién lo hace? ¿Un carpintero? ¿Un herrero? Un herrero, sí. Los picaportes los hace siempre un herrero y tienen dos piezas. Una, la que lo sujeta por la parte de arriba a la puerta, y otra, lo que se llama el yunque de aldaba. Es decir, esa pieza fija en la puerta sobre la que golpea el picaporte, que es de hierro también. Ambas piezas tienen luego un bastidor o un clavo antiguamente alargado, que es lo que atravesaba la puerta y era como los clavos de entonces, de los portones de aquella época. Hay que tener en cuenta que los picaportes, como aquellos clavos de los portones, eran piezas muy codiciadas y de alguna manera delataban la categoría de la gente que vivía en esa casa. Por eso eran muy codiciadas y había gente que trataba de robarlas. Pero lo que no se sabe es que esas piezas tenían un bastidor, un hierro que atravesaba, una punta, y luego una vez que atravesaba la puerta se doblaba como si fuese un anzuelo. Sí. Y se clavaba esa punta en la puerta. En la puerta, pero por la otra parte. Por la otra parte, de tal manera que si tú querías sacarla, lo que hacías era clavarla todavía más, sin darte cuenta. Con lo cual era muy difícil robar ni un picaporte, ni un clavo, ni cualquier otro tipo de herraje de los que había en las puertas. De modo que un picaporte es una oda al ingenio humano bien hecho, ¿eh? Sí, además lo mires desde donde lo mires. E incluso, claro, bueno, nuestros oyentes tienen que saber que cuando hacemos este programa estamos en Pamplona,
y que en Pamplona, claro, es una ciudad, pero aún y todo la parte antigua todavía conserva picaportes. Ah, sí. Claro, cuando una persona iba a llamar, dices, claro, un edificio de pisos, ¿quién sabe a quién le están llamando? Ya. Pues por eso, cuando una persona iba y quería llamar al primer piso, daba un golpe. Si querías llamar al segundo, pom, 2 golpes. Al tercero, lo menos 3 golpes y así sucesivamente. Vale. Normalmente no había pisos de más de 3 pisos, no había edificios de más de 3 pisos o de 4, como mucho. Pero sí se puede decir que el picaporte es un elemento más rural que de ciudad, ¿no? Sí, en general sí, sobre todo porque en las ciudades prácticamente está desapareciendo, son muy pocos sitios, en las partes antiguas de las ciudades todavía se conservan algunos picaportes, sin embargo en los pueblos son todavía muchos los que quedan. Muchos. Y si observamos, en los pueblos deshabitados, lo primero que se roba, cuando ya se han quedado vacíos y llega alguien ahí, son los picaportes y los clavos. Pero no habíamos quedado en que eran inrobables. Pero una vez que tienes la puerta a tu disposición, ya te preocuparás de deshacer la madera. Pues es de lo primero que se roba. No me atrevo a decirte lo primero, porque lo primero suele ser entrar a la iglesia, que alguna vez lo hemos hablado, y levantar el suelo en busca de aquellas sepulturas que había en las iglesias. Porque antes se les enterraba igual con un diente de oro o con algo de valor, un objeto de valor que les acompañase en su viaje a la eternidad, y eso se busca mucho. Pero los picaportes son siempre muy codiciados. Muy codiciados. Pero eso, ¿qué valor tiene en caso de ser robado? ¿Se pueden vender? Bueno, los anticuarios andan detrás de este tipo de piezas porque tienden a desaparecer, y en el peor de los casos, es decir, es una pieza de hierro con un peso importante y eso como chatarra ya vale lo suyo. Pero chatarra, sí. Pero sería un desperdicio venderlo como chatarra. Es decir, ahora mismo hay una demanda muy importante a nivel de anticuarios de este tipo de piezas. Pero bueno, yo creo que es más propio como pieza de museo, ¿no? ¿O cómo lo ves? Evidentemente son piezas de museo, sobre todo si los vemos desde la manualidad, es decir, desde el trabajo del herrero. Los vemos como les han hecho marcas, a veces como estrías, otras veces con alguna inscripción, a veces con las siglas de la casa. Es decir, hay determinados elementos, y ya no te digo nada si nos metemos en los zoomorfos, la cabeza de un perro, la cabeza de un lobo. Esos ya son obras de arte, ¿no? Esos son verdaderas obras de arte, y ya te aseguro que hay maravillas en ese sentido. ¡Qué maravillas! Pues yo no sé, lo bonito de este tema es que todavía no ha desaparecido del todo. Porque muchas veces nosotros aquí en este programa hablamos de oficios, de cosas que componen la etnografía y que son patrimonio de alguna manera inmaterial, pero porque queremos conservarlos ya que están desapareciendo. Sin embargo, esto todavía por lo menos tenemos algo tangible. Exacto. Todavía existe. Todavía existen. Todavía hay muchos. Todavía se emplea para la función que... Eso es, se siguen empleando para la función para la que han sido creados, pero lo que sí desaparece, y prácticamente lo podemos ya casi dar por extinguido, es el oficio de herrero en su manualidad, en la parte artesana de hacer este tipo de elementos. Ya no se piden estas cosas. Hoy, cuando alguien se hace una casa en el pueblo, se pone el timbre, el portero automático, como mucho, pues lo más innovador es con una pantalla donde cuando llamas, el que está dentro coge el telefonillo y te ve que estás allí y ya ve quién es. Ya. O sea, esas ya no sale a la ventana a verte quién eres. Ya no salen a preguntarte Norda. Norda. Bueno, pues esto es un tema muy interesante, un tema etnográfico. Y aprovecho yo desde luego para animar a todas aquellas personas que tengan un picaporte o una aldaba en su casa, en el pueblo, que la conserven. Sí, ese tipo de elementos son al final lo que nos dan identidad, y sobre todo, si nos paramos a pensar fríamente, los que nos conectan con todas las generaciones anteriores que han vivido en esa casa. Los picaportes de alguna manera son testigos mudos de la historia, ¿no? Sí. Por eso alguna vez me ha tocado a mí pues, hacer un reportaje sobre los picaportes, y juegas un poco a imaginar ese picaporte, qué tipo de mensajes ha escuchado cuando alguien lo ha utilizado para llamar a la persona que está dentro de la casa, ¿no? Que vengo a ver si tenéis unos huevos que nos hemos quedado porque las gallinas llevan una temporada que no ponen.
oye, a ver si está fulanito que se ha caído tal y a ver si puede ayudar a levantarle. Oye, ¿habéis ido a la huerta a tal sitio? ¿Habéis visto las yeguas en algún campo por ahí? Cada uno tiene una historia detrás de cada llamada, unas con más urgencia que otras son simplemente para chismorretear un poco, otras, cada una es una historia. Bueno, jugar es darle a la imaginación, sí, porque los propios picaportes, lástima que no te lo pueden contar, ¿no? Igual ahora con lo de la inteligencia artificial y esas cosas, tal vez algún día, no sé, a lo mejor lo consigamos. No lo sé. Bueno, Fernando, pues gracias por contarnos todas estas cosas, como siempre, tan interesantes. Te esperamos dentro de 2 semanas. Buenas noches. Muy buenas noches. Navarra@radiomaria.es. Navarra, en Radio María. Nos vamos, volvemos si Dios quiere el próximo 1 de diciembre. Hemos hablado del cardenal Newman, nuevo doctor de la Iglesia, con el sacerdote y profesor de teología en la Universidad de Navarra, padre Juan Luis Lorda. Hemos tenido jotas con Elena Leache y Fernando Walde. Nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra nos ha hablado de los picaportes, ese objeto manual con el que se llama a la puerta golpeándola en muchas casas. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 91 822 8010, 91 822 8010 o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María. Que sean felices hasta dentro de 2 semanas. Muy buenas noches. Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.